Dedicamos la programación al Divino Padre Jehová, creador de todas las cosas, el primer divino comunista del amor, a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, al Divino Primogénito Solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. El movimiento comunitario Alfa y Omega presenta su programa Armagedón. Gente que se arma con sus propias obras mentales, hechos y conocimientos para enfrentar la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo. Escrito fue: todo grande y poderoso será avergonzado, y todo humilde será ensalzado. En las jerarquías solares estudian a los que fueron los llamados gobernantes de las llamadas naciones, y ellos se llenan de vergüenza cuando ven que ningún gobernante de la tierra, ninguno engrandece lo del Padre Jehová. Los llamados gobernantes que tenían el extraño sello del capitalismo, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, porque los sistemas de vida interesados y los que practican la explotación no son del reino de los cielos. Gracias infinitas al Creador de la vida que nos permite estar nuevamente con ustedes para compartir 2 horas de programación. El día de hoy tenemos una jornada interesante, importante, porque vamos a tener un contacto a nivel internacional. Vamos a tener una entrevista de uno de los líderes, un dirigente de solidaridad y apoyo con Cuba. También vamos a hablar de 9 años tras la partida del comandante Hugo Chávez Frías. Está con nosotros ya José Antonio, él es de la organización Europa por Cuba. Aló, José Antonio, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo se llama la organización donde estás participando, donde militas? ¿Qué tipo de actividades están realizando allí en España? Bueno, mira, yo participo, soy coordinador y yo soy fundador también de lo que es el canal Europa por Cuba, de un canal de YouTube que emite todos los domingos un programa de unas 2 horas y media aproximadamente, y trata de estructurar y organizar a la solidaridad con Cuba de toda Europa. Normalmente, bueno, todos los compañeros, todos los que componemos el canal, somos gente de la solidaridad con muchos años trabajando en esta solidaridad, y somos militantes. No es un canal ni que rentabilice, ni que monetice, ni nada de eso. Es un canal simplemente de solidaridad, pero que no solamente se dedica a hablar de la solidaridad, sino además que intenta organizar y estructurar el trabajo y crear iniciativas que puedan propiciar la visualización de la situación tan grave que tiene Cuba y otros países con este dichoso bloqueo, ¿no?, que dispone Estados Unidos. Son 6 décadas aproximadamente de un bloqueo genocida, un bloqueo que transgrede, atenta contra los derechos fundamentales del hombre. ¿Cómo podríamos categorizar este bloqueo del imperialismo norteamericano contra Cuba específicamente? Porque no solamente es Cuba, sino, como tú mismo lo dices, son otros países, Cuba, Irak, ¿no?, y muchos otros países más. Explícanos un poquito más, José Antonio, para que nuestro público que nos escucha a través de los canales virtuales y de radios en AM y FM a nivel nacional puedan entender por qué es importante crear lazos de unidad y solidaridad con Cuba. Bueno, lo primero que habría que decir es que el bloqueo es una forma de agresión, de una forma inhumana,
ilegal, inmoral y como tú bien has calificado, es un acto criminal porque es un acto que atenta contra la vida de los ciudadanos, es una agresión directa contra los pueblos que, bueno, caprichosamente el imperialismo utiliza para intentar que los pueblos que toman el camino de la independencia, toman el camino que quiere mantener su soberanía, pues se doblegue y pues después puedan ser, digamos, una marioneta, ¿no?, del imperio norteamericano, como ha intentado históricamente que así sean los numerosos pueblos que los rodean, ¿no? Ujú. La actividad, bueno, lo que es el bloqueo a Cuba, curiosamente, como bien ha dicho, tiene ya 6 décadas, es un bloqueo que afecta en temas sanitarios, cultural, afecta en todos los órdenes de la vida del ciudadano y bueno, y realmente además es muy cruel, un bloqueo en un nivel muy alto con sanciones además añadidas posteriormente, que curiosamente podemos, para hacer una comparativa así, podríamos decir, por ejemplo, ahora en el conflicto que se está dando entre Ucrania y Rusia, se decía, Estados Unidos decía y la Unión Europea decía que le podría aplicar una de las sanciones más graves a Rusia, pero no se había aplicado aún, y esa que guardaba más grave era la de no poder utilizar lo que se llama código SWIFT para las operaciones comerciales entre países. Bueno, pues ese castigo ya hace años que lo está padeciendo ya Cuba, sin ningún motivo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, se está aplicando también a otros países como Irán, a Siria. Es decir, el imperialismo utiliza esta guerra moderna que es el bloqueo, y es un acto, como te decía, muy cruel, porque los ciudadanos le afectan en su mayoría y sobre todo a los sectores más débiles, a las personas, a los pequeños, a los ancianos, a todas aquellas personas que necesitan determinados recursos que no pueden conseguir ni en su país ni fuera de él, porque se le prohíbe y se le castiga para que no pueda conseguir esos recursos. Y un acto no solamente de humanismo, sino de realmente de ese sentimiento que se crea en los hombres y mujeres que viven una sociedad diferente, con otros valores, con otra forma de concebir la vida, el mundo y la sociedad, porque es una formación socialista que reciben los hombres y las mujeres en Cuba. Por ejemplo, mientras Estados Unidos exporta armas, impone bases militares en diferentes partes del mundo, interviene países, bloquea, Cuba lo que hace es llevar médicos a diferentes partes del mundo, compartir los logros de un proceso que es no solamente histórico, sino que también ha mostrado una gran consecuencia a través de los tiempos. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto, de los valores de los hombres y las mujeres en Cuba? Bueno, pues podríamos decir que Cuba hizo una de las revoluciones más hermosas que se ha dado en el planeta, que fue una revolución de un carácter humanista muy profundo desde su inicio, y como bien has dicho, es un país que exporta médicos, exporta maestros, exporta técnicos a países que lo requieren, ha exportado maestros también para la enseñanza, ha creado un método como el Yo Sí Puedo, que en muchos países de Latinoamérica e incluso de Europa se ha utilizado porque se requería alfabetizar parte de la población. Aquí concretamente en Sevilla, que vivo yo, que estamos en un país que se supone que europeo avanzado, aquí se requerimos en su día la participación de maestros cubanos que vinieron a potenciar lo que era la formación para analfabetos, para gente analfabeta, y para crear un desarrollo y un conocimiento. También en Italia estuvieron las brigadas médicas y en varios países como Andorra, también aquí en Europa, en el primer mundo, el llamado primer mundo, requerimos de
técnicos, médicos y personal sanitario muy preparado que Cuba y la Revolución Cubana ha podido hacer a pesar de ese bloqueo, a pesar de esas dificultades. Cuba también ha tenido 5 candidatos vacunales, que eso no ha conseguido ningún país del mundo, y que da un ejemplo de lo que significa el socialismo, de lo que significa el desarrollo de los pueblos cuando el sistema se dedica como primer objetivo a potenciar la capacidad del hombre, la capacidad de la sociedad para la distribución. Eso, digamos que son valores profundos, valores humanos, valores de una gran riqueza que tenemos nosotros el deber de defender en cualquier parte del planeta, y tenemos que ser solidarios con Cuba, igual que Cuba ha sido solidaria siempre en toda la historia con el resto del mundo, con Latinoamérica, pero también con los países del llamado primer mundo. Correcto. Ustedes como organización Europa por Cuba, ¿qué tipo de actividades están realizando? ¿Qué acciones en concreto están realizando a nivel de España y otros países del mundo? Bueno, mira, nosotros desde que empezamos, lo primero que hicimos fue hablar y conocer a toda la solidaridad que hay en Europa. Intentamos invitar en nuestro canal, de YouTube, que tiene, que podemos visualizar, hablar, tenemos documentación además que podemos utilizar, y nosotros lo primero que hicimos fue hablar con toda la solidaridad. Hablamos con la solidaridad de Francia, de Alemania, de Rusia, incluso el canal creó también en marzo del año pasado una filial que se llama Europa por Cuba Rusia, que es en ruso y que lleva la voz de la solidaridad también al continente prácticamente casi asiático, porque Rusia tiene una extensión tan grande que lleva la voz de la solidaridad pues a gran parte de Asia. Nosotros primero visualizamos, intentamos dar voz a la solidaridad, escuchar a toda la solidaridad, ver cómo pensaban, qué alternativas, qué iniciativas también tenían para luchar y combatir, por ejemplo, el tema del bloqueo, para dar a conocer los logros de la Revolución Cubana. Y en este aspecto ha tenido una gran acogida. Ya tenemos un equipo de voluntarios en el canal que sobrepasa la treintena de personas que colaboran con nosotros todos los domingos ininterrumpidamente. Llevamos así cerca de 2 años. Es un trabajo muy bonito porque es un trabajo militante además. ¿Cómo se llama el canal, José Antonio? ¿Cómo se llama el canal de YouTube que tiene? Europa por Cuba. Europa por Cuba. Interesante. ¿A qué hora se transmite horario de España? El horario de España son todos los domingos a las 20 horas de horario de aquí, que serían las 14 horas en Cuba. Es el horario que tenemos nosotros y que hacemos ininterrumpidamente desde hace 2 años prácticamente. Y además es curioso porque todos los compañeros que participamos somos gente trabajadora, que terminamos nuestro trabajo pues muy tarde, no tenemos un horario laboral muy mal, y el poco tiempo que tenemos por la tarde lo dedicamos a preparar la programación del domingo de este programa, y así es como se ha ido montando y formando este canal. Qué importante. Hemos hecho actividades no solamente en Europa, sino que hemos abierto lazos con movimientos de solidaridad en todo el mundo, y bueno, esto ha culminado en ocasiones con actividades prácticas que hemos organizado, como fue el maratón en marzo del año pasado, que movilizamos a 90 países en los cuales se hicieron caravanas. Se hicieron en 90 ciudades del mundo se hicieron caravanas, culminando esas acciones en Cuba con una espectacular movilización en el malecón de La Habana, que bueno, estamos muy orgullosos porque, teniendo en cuenta que somos un grupo de compañeros solidarios con pocos recursos, y además es un trabajo de llamar uno por uno a todos estos países, a todos estos compañeros de otras solidaridades, no es fácil, sinceramente no es fácil. Y conseguimos ese reto, y ahora nos hemos abierto a otro proceso, a otro reto, que es el del maratón que queremos celebrar
el día 2 y 3 de abril, un maratón mediático, que significa que nuestro interés de que los medios participen directamente, visualicen es lo que es el bloqueo, que haya estos 2 días por lo menos todos estos medios hablen del bloqueo para causar un impacto mediático, para que la opinión pública vea el canal que vea, lea lo que deje el periódico que vea, pueda tener una referencia de lo que es el bloqueo. Por supuesto, nosotros como Radio TV Armagedón nos sumamos a esa maratón contra el bloqueo a Cuba. Pues eso es algo que sinceramente lo agradecemos mucho porque eso es lo que hace unir la solidaridad, unir a los medios, y eso nos va a fortalecer a lo largo del tiempo, no solamente contra el bloqueo a Cuba, sino en todo lo que en el desarrollo de los acontecimientos que se dan a nivel internacional, en el que yo pienso que los solidarios tenemos que estar muy unidos. Claro, por supuesto, José Antonio. ¿Algunas palabras que quisieras transmitir al pueblo de Perú, José Antonio? O en todo caso, hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que, o qué visión, qué enfoque le están dando nuestros hermanos y hermanas en España con respecto al conflicto que se está viviendo en Ucrania? Bueno, el conflicto de Ucrania es un conflicto muy complejo, ¿no? Claro, naturalmente la solidaridad puede haber quizás visiones diferentes, pero le puedo decir que nosotros tenemos militantes de la solidaridad tanto en Ucrania como en Rusia, porque ya le decía yo antes que tenemos un canal incluso que hace los compañeros rusos de Europa por Cuba, con los cuales hablamos a diario prácticamente. El conflicto de Ucrania es un conflicto que como la mayoría de los conflictos tiene un origen, tiene siempre una mano negra detrás, y esa mano negra siempre suele ser la misma, ¿no? Es la mano del imperialismo norteamericano que intenta asusar a los pueblos para condenarlos a los conflictos, a la agresión, para expandirse, para hallar nuevas áreas geográficas, y eso es un conflicto muy peligroso, y están tocando con una potencia que tiene una capacidad muy fuerte y con la que no se puede jugar, en este caso que es Rusia. Pensamos además que a lo largo de este conflicto hay una imagen previa que no podemos pasar por alto, y es que en 2014 en Ucrania se dio un golpe de Estado, que ese golpe de Estado fue financiado, fue dirigido y participó incluso directamente personalidades de los gobiernos europeos y de los Estados Unidos de Norteamérica, naturalmente, que siempre están detrás de todos estos golpes de Estado. Eso Latinoamérica lo conoce muy bien. Y bueno, pues que también tiene previamente esos años previos a esta acción que ha hecho la Rusia, y durante los cuales pero Ucrania ha sido un estado que se ha ido armando hasta los dientes, que ha tenido posiciones muchas veces muy fascistas en cuanto a su población. Ha habido una gran represión, allí se han asesinado a comunistas, allí se asesinaron cuando el Maidán, cuando se dio el golpe de Estado prácticamente allí en Ucrania, que se quemaron vivos a más de 48 personas, que después, por lo visto, desaparecieron personas que han aparecido después muertas posteriormente, es decir, que son más de 48. Ha habido una política muy represiva hacia la gente de izquierda. Bueno, nosotros también conocemos respecto a Cuba cuál ha sido la posición siempre de las Naciones Unidas, de los pocos países que se aliaban con los Estados Unidos. Es decir, Ucrania ha sido un estado fascista que ha utilizado una política totalmente fascista y totalmente reaccionaria. Claro. Esos conflictos, nosotros claro, no nos gusta nunca ningún conflicto, ¿no? Pero sabemos que se podría haber evitado de otra forma. Correcto. Coincidimos plenamente contigo, José Antonio. Pues yo quería agradecer vuestra participación en este maratón, y yo espero que el día 2 o el día 3, cuando vosotros lo creáis conveniente, pues tenga la posibilidad de tenerlo en directo en nuestro canal,
Claro, nos estaremos conectando y estaremos también transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook y también a través de las radios que en estos momentos nos están retransmitiendo a nivel nacional. Quería ya por último decir para vuestros oyentes que si alguna persona quiere, o algún colectivo o alguna persona que le haga canal también, porque nosotros no solamente estamos queriendo, hemos hecho una convocatoria a los medios, sino también a las personas que tengan canales de YouTube o canales incluso de Telegram y distintos medios de comunicación. Si se quieren sumar, porque nos escriban al correo electrónico maratón@europaporcuba, todo junto, maratón@europaporcuba@gmail.com. Correcto. Por si quieren contactar con nosotros. Muy bien, entonces todos ustedes han escuchado y están los correos electrónicos para que si alguno de ustedes toma una iniciativa para poder unirse a esta solidaridad con Cuba, puedan hacerlo. José Antonio, tu palabra de despedida para nuestro programa Armagedón de Prensa Popular y Alternativa aquí en el Perú. José Antonio es dirigente del canal de YouTube Europa por Cuba. Tus palabras de despedida. Bueno, mi palabra de despedida es enviar un fuerte abrazo a todo el pueblo peruano que también inicia cambios significativos y de los cuales tenemos puesta la esperanza también de crear esa patria unida latinoamericana, que sí es la unidad también para todos los pueblos del mundo. Ojalá eso hacia adelante, ojalá tome un camino de avance, y ojalá el pueblo peruano por fin alcance posibilidades de decidir en el futuro, y eso para nosotros, para los que somos solidarios con la Revolución Cubana, es una alegría, sería una alegría y además sería una necesidad, pienso yo, para toda la humanidad. Lo mismo pensamos, creemos que es muy difícil, pero no es imposible cuando la unidad de los pueblos se dan y cuando los ideales en conjunto se trabajan y se luchan por ello. Muchísimas gracias, José Antonio, gracias por haber accedido a esta entrevista y poder compartir con nosotros toda la experiencia que están teniendo a través de la difusión de los logros, del avance que ha tenido el proceso y también, por supuesto, toda esa agresión que han sufrido a través de estas 6 décadas. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en una otra oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, ha sido José Antonio, él nos habló desde España. Y para comprender un poquito más lo que significa este bloqueo económico, este bloqueo que no solamente va más allá del aspecto económico, sino que es un bloqueo que atenta contra la vida, que atenta contra los derechos fundamentales del hombre. Vamos a ver este video y luego continuamos. Este 3 de febrero se cumplen 60 años de que la Casa Blanca oficializara el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. A propósito de la fecha, el gobierno revolucionario denuncia la vigencia de estas acciones genocidas que han intentado frenar el desarrollo de nuestra nación. El 3 de febrero de 1962, el entonces presidente John F. Kennedy emitió la proclama 3447 que decretó un embargo total del comercio con nuestro país al amparo de la sección 620A de la Ley de Asistencia Exterior. Se les confirió de esa forma carácter oficial a las acciones económicas agresivas y unilaterales que se venían aplicando contra Cuba desde el triunfo revolucionario. A partir de entonces, la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y forjar un proyecto emancipador ajeno a la dominación imperialista. La principal justificación que usó entonces Estados Unidos para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra los principios del sistema interamericano y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del tiempo los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos. La definición más exacta de los objetivos reales de la política hacia Cuba ya se había enunciado en el memorando del subsecretario de Estado Lester D. Mallory del 6 de abril de 1960. Provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria, debilitar la vida económica
negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. El bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos. Se trata de una política esencialmente extraterritorial, violatoria del derecho internacional, que busca, mediante presiones, chantajes y penalidades, aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país. Es la expresión práctica de la doctrina Monroe en el siglo XXI, que mira a América Latina y el Caribe desde una posición de propietario, ya sea patio trasero o delantero. El bloqueo no ha tenido nunca el menor atisbo de legitimidad, ni justificación moral. Constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Para justificarlo, el gobierno estadounidense se siente obligado a utilizar la mentira y para ocultar su efecto criminal promueve una campaña financiada desde Washington dirigida a sembrar la idea de que los efectos del bloqueo no son reales, que no dañan verdaderamente a la economía cubana, que no son un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de comunicación al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para influir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos compatriotas. Los daños acumulados en estas 6 décadas superan los 144.413.4 millones de dólares a precios corrientes. Desde el año 2019, las medidas de coerción económica alcanzan una agresividad cualitativamente superior. Se aplican medidas de guerra no convencional impropias de tiempos de paz en el empeño de privar a Cuba de suministros de combustibles. En el contexto del enfrentamiento a la COVID-19, el reforzamiento del bloqueo llega a límites insospechados de crueldad, al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos. Durante la pandemia y a lo largo de estos 60 años, el bloqueo ha tenido un costo humano incalculable y varias generaciones lo hemos sentido en carne propia. Las fortalezas del sistema socialista cubano y la unidad del pueblo han permitido, a pesar del bloqueo, evitar el colapso económico y social que éste persigue, alcanzar un desarrollo humano destacado según los índices que reconocen las Naciones Unidas, garantizar avances indiscutibles en la justicia social y generar una transformación paulatina de la estructura económica y productiva en búsqueda de un desarrollo sostenible. Cabe preguntarse ¿cuántas economías pequeñas y subdesarrolladas habrían podido sobrevivir a una agresión de tamañas proporciones? Esta política de cerco económico concita un rechazo prácticamente unánime y universal. Además del apoyo abrumador a la resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas, son constantes los reclamos y acciones de denuncia por parte de personas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, incluso dentro de los Estados Unidos. Desde 1959, 13 mandatarios han ocupado la Casa Blanca. Con ciertos matices, en todos los casos ha sido permanente la apuesta a provocar el colapso económico y la insostenibilidad del proyecto revolucionario mediante la estricta aplicación del bloqueo. Parecería que 60 años no han sido suficientes para comprender que no ha cumplido ni cumplirá los objetivos de sus promotores. El gobierno revolucionario, en nombre del pueblo de Cuba, reclama enfática y enérgicamente, una vez más, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Nuestra denuncia se mantendrá firme e invariable hasta tanto no cese en su totalidad esta política inhumana e ilegal. Bien, continuamos con su programa de prensa popular y alternativa, Armagedón. Gracias a los que en estos momentos están conectados con las 4 plataformas digitales de Radio TV Armagedón
Estamos saliendo en estos momentos a través del canal de YouTube de Armagedón del Perú. Estamos también en nuestro fanpage de Armagedón. Y por supuesto a través de la página web de la radio tvarmagedon.com. Y por supuesto www.movimientocomunitarioalfayomega.com. Enlazados directamente a través de Radio Fiestas en los 105.3 en la FM en la Selva Central en Junín, de lunes a sábado, y de lunes a viernes estamos enlazados a través de Radio Sistema en los 95.3 en la FM, Radio Tupac Amaru en la 1130 amplitud modulada, y en estos momentos transmitiendo a través de Radio TV Catacaos y saliendo por Canal 9 de Catacaos. Y por supuesto todos los domingos a partir del mediodía, Radio Latina a partir de las 12 a 2 de la tarde. Así que están cordialmente invitados a sintonizarnos diariamente a través de las plataformas digitales y a través de la señal abierta en AM y FM, y también a través de la televisión virtual y televisión abierta. Les informamos que todos los días estamos saliendo a través del programa Armagedón de 7 a 9 de la noche, y desde las 6 de la tarde su programa de la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Nuestro correo electrónico para cualquier contacto, información, armagedondelperú@gmail.com, y por supuesto nuestro teléfono fijo de cabina, el 7822-097. 7822-097, y nuestro WhatsApp. El WhatsApp, queremos agradecer a todos nuestros hermanos que nos hacen llegar sus dudas, inquietudes, preguntas e inclusive denuncias a través del WhatsApp de Armagedón, el 939-121-505. Y mañana domingo, desde las 4 de la tarde, hay una campaña de difusión y también de debate y análisis de la coyuntura nacional e internacional en la Plaza San Martín. El grupo número 1 estará presente el día de mañana y los esperamos para que puedan apoyar en este trabajo que venimos haciendo todos los días, de lunes a domingo. Es el trabajo que hace el movimiento comunitario Alfa y Omega. Bien, vamos a continuar con algo también que es muy importante. Se han cumplido 9 años de la partida física de nuestro hermano comandante Hugo Chávez Frías. Un hermano luchador, un hermano que puso en la mesa un ideal para que los pueblos puedan retomar las aspiraciones para poder seguir construyendo una sociedad justa, libre y soberana. Hace 8 años él partió a la eternidad, pero su legado continúa vivo y presente en todos los corazones de los hombres y las mujeres que creen que otro mundo es posible. Si nosotros retomamos un poquito, nos vamos a analizar la historia de lo que rescató Hugo Chávez. No solamente rescató la identidad, sino que rescató ese sentimiento de solidaridad, de justicia y búsqueda de igualdad. Por eso hablaba de un socialismo. Él hablaba de que el capitalismo es la causa de todos los males y que había la necesidad de construir una patria libre, justa, soberana, una patria socialista. Hugo Chávez tuvo la valentía de rescatar el ideal del cristianismo revolucionario, cuando planteaba que Cristo era mucho más que socialista, que Cristo era comunista. También Hugo Chávez, él no solamente promovió, sino que también trabajó por lograr la articulación, la integración de todos los pueblos. Por eso es que él, a través de la creación del ALBA, impulsó esa unidad latinoamericana, a través de la UNASUR, del Mercosur y también la CELAC, organizaciones que fueron
ideadas, que fueron gestadas. ¿Para qué? Para crear la solidaridad, el apoyo mutuo entre los pueblos, entre iguales, porque no era la simetría que existe en la relación de dependencia con los países industrializados, países capitalistas, con los países del tercer mundo. Eso no lo planteaba Hugo Chávez. Hugo Chávez planteaba esa integración, esa solidaridad. Él planteó la necesidad de la complementariedad, de la justicia social, de la cooperación entre pueblos hermanos. Y por ello es que vamos a rescatar parte de la participación que él tuvo en el tiempo durante su gobierno, de cómo es que, dejando todos los protocolos, ¿no?, de lado, se unía a su pueblo, escuchaba a su pueblo, tomaba en cuenta las aspiraciones del pueblo, y por eso es que promovió muchas acciones sociales. Es cierto que hubo errores, puede haber, pero también hubo grandes iniciativas y entregas. Dio hasta su vida, dio su vida por su pueblo, porque a pesar de que él estaba enfermo, hasta el último momento siguió luchando. Vamos a escuchar parte de la participación de nuestro hermano comandante Hugo Chávez Frías, a 9 años de su partida física. Los militares yanquis podrán andar en Colombia a sus anchas, por agua, por tierra, por aire, podrán usar el espectro radioeléctrico. Es decir, Colombia ya es como un estado de la Unión. De hecho, sin duda que es un acuerdo violatorio de la Constitución de Colombia, violatorio de las leyes colombianas, violatorio del derecho internacional. Chávez aseguró que de concretarse una agresión contra Venezuela, esta traería consecuencias catastróficas para todo el continente. Alcalde de cada ámbito. Si al imperio yanqui se le ocurriera, utilizando a Colombia o no, pero ya se ve claro por dónde vienen, agredir militarmente a Venezuela e iniciar una guerra contra Venezuela, que Dios nos libre. Sin embargo, aquí comenzaría la guerra de los 100 años y esa guerra se extendería por todo este continente. Hugo Chávez también advirtió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que no se equivoque. Le digo al gobierno de Estados Unidos, porque hay que hablar es con el amo. Con el amo. No se vaya a equivocar, señor presidente Obama. Y vaya a ordenar usted una agresión abierta contra Venezuela utilizando a Colombia. No se vayan a equivocar. No se vayan a equivocar, porque nosotros estamos dispuestos a todo. Pero Venezuela no va a ser nunca, jamás va a volver a ser una colonia yanqui, ni colonia de nadie. Este es un país. Bit, la forma de ganar dos. Bien, continuamos. Entonces ustedes han escuchado parte de la manifestación que tuvo Hugo Chávez en ese tiempo, ¿no? Y no solamente es esa expresión que tuvo Hugo Chávez Frías, tuvo en diferentes espacios la participación que él tuvo en la ONU, la participación que tuvo en Aló Presidente, la participación que tuvo con las diferentes organizaciones populares. Él creía que el poder radicaba en el pueblo, por eso es que él dijo, ¿no?, comunas o nada. ¿Qué significan las comunas? Fue uno de los planteamientos directos de Chávez para poder gestar el cambio desde lo pequeñito a lo grande. Las comunas representan justamente esa célula de la sociedad, ¿no?, que va a ser la fuente de cambio y de transformación generadora de hombres y mujeres que propongan, que participen,
que se organicen y que también gestionen. Entonces, esa fue el ideal de Hugo Chávez. Y lo que él dijo, que iban a utilizar Colombia en ese tiempo, ya hace muchísimo tiempo, lo dijo, se cumplió. Se cumplió tras la partida de Hugo Chávez, cuando a través de la supuesta ayuda humanitaria pretendieron ingresar, ¿no?, por la frontera colombiana y venezolana. Y allí, por supuesto, se prestaron gobernantes lacayos y títeres del imperio. Bueno, hay muchísimas cosas que comentar sobre este tema, pero nos está ganando el tiempo. Y vamos a ir rápidamente. Hoy hemos hablado bastante del tema internacional. Ya en Europa están muy preocupados porque el gas ruso no lo pueden anular de la noche a la mañana por el encarecimiento que significa el 40% de dependencia del gas ruso. Y no solamente eso, sino que estas sanciones han sido objetadas por muchos empresarios, inclusive de los países europeos. Además, el precio del petróleo ha tenido un disparo, ¿no?, un alza, y se alerta que este año, si las cosas continúan de la forma como están, podría llegar a $185 el barril, algo que afectaría a todos, ¿no? Y con respecto a los refugiados ucranianos, hay una crisis de refugiados. Más de 1 millón de hombres y mujeres, niños, ancianos, jóvenes, adultos han salido de Ucrania. 1.3 millones de refugiados ucranianos. Esto de acuerdo a la ONU, ¿no? Se habla de que han huido de su país desde el inicio de la operación militar hace 10 días. Esto en forma breve, lo que está pasando en Ucrania, ¿no?, y la participación militar rusa. Nosotros entendemos cuáles han sido las causas y en diferentes momentos, lo hemos comentado aquí en el programa Armagedón, Defensa Popular y Alternativa. No es como los grandes medios de comunicación pretenden hacer ver al líder ruso como el demonio causante de las matanzas y el masacre, pero no se hace ver cuál fue el detonante que provocó ese conflicto que en estos momentos todos quisiéramos que se solucione. Pero lamentablemente existen gobiernos, lacayos, gobiernos que no ven la necesidad de que los diálogos que se han iniciado entre los representantes de Ucrania y Rusia lleguen a buen puerto, sino que comienzan a tratar de seguir armando al ejército ucraniano. Esto es una irresponsabilidad enorme en plena circunstancia. Eso también se ha denunciado, y se ha denunciado que uno de los líderes que ha estado justamente en la mesa de diálogos ha sido asesinado. ¿Por quiénes? Quienes no quieren que se llegue a un acuerdo con Rusia, quienes están detrás. Nosotros recordamos una enseñanza que nos da Alfa y Omega, autor de esta maravillosa ciencia celeste Alfa y Omega, que dice, ¿no?, que siempre cuando los pueblos tratan de unirse o cuando los pueblos tratan de comprenderse, de llegar a acuerdos, la bestia comienza a actuar para dividirlos, para confrontarlos, para crear cizaña y enfrentamiento. La bestia siempre ha actuado así y lo seguirá actuando, porque la bestia lo único que quiere es defender sus intereses, ¿no? Defender sus intereses. Y yéndonos al plano nacional. En el plano nacional la situación también está muy movida, pero hay una versión, no solamente es una versión, yo diría un audio que demuestra y nos da una radiografía del perfil psicológico y las intenciones de este grupo de ultraderecha fascista de nuestro país, que no le interesa que pueda haber derramamiento de sangre,
con tal de lograr su cometido, con tal de poder retomar el control político, ¿no?, del Estado. Y eso lo ha dicho Montoya, y eso requiere no una entrevista suave como le están haciendo los grandes medios de comunicación. Eso merece el repudio y la sanción. Pero por supuesto en el Congreso no lo van a hacer porque entre ellos se están lavando la cara, ¿no? No pasan las denuncias, se blindan. Han blindado a la presidenta del Congreso, la han blindado a la segunda vicepresidenta, ¿no? Y ahora, de una forma irresponsable, la congresista Rocío Torres, ¿no?, comienza a hacer pasar ciertas aseveraciones como que el gobierno estuviera detrás, ¿no?, de la tortura de un familiar. Pero lo que no dice la prensa lo dice La Mula, de un diario digital, que habla que el padre de Rocío Torres dejó de aparecer en programas de recompensa pese a ser requisitoriado. El padre de la señorita, que se llama defensora de la democracia, es un corrupto y está requisitoriado, ¿no? Está requisitoriado y ahora no aparece su nombre en ese padrón que estaba apareciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué mano ahí ha dejado de lado eso? Eso también no puede permitirse. El padre de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya no figura en el programa de recompensa ni en el sistema de más buscados del Mininter. Hace unos días la congresista de APP denunció el secuestro de su madre tras votar a favor de una denuncia contra el presidente Pedro Castillo. O sea, no saben de dónde agarrarse. No saben de dónde agarrarse y cualquier cosa que hace comienzan a echarle la culpa. Entonces, esto, hermanos, merece pues un repudio de lo que vienen haciendo, ¿no? Y también una llamada acá de atención al gobierno. El gobierno, si quiere mantenerse en el poder político, contar con el apoyo popular, tiene que creer en la fuerza del pueblo. Tiene que creer en que es necesario articular el programa de gobierno con las aspiraciones del pueblo. Porque si el programa de gobierno va por un lado y las aspiraciones del pueblo van por otro lado, eso va disminuyendo, ¿no?, el respaldo, va perdiéndose el respaldo, porque el pueblo quiere cambio. El pueblo quiere que se cambie esta estructura política y económica que ha hecho a los más ricos y a los pobres más pobres. Bien, hermanos, vamos a un intermedio del programa y luego retornamos en la segunda hora de Armagedón. No se muevan, que ya retornamos con la segunda hora de Armagedón Doctrina. No se muevan porque estaremos tocando un tema muy interesante. Extrañas causas, Alfa y Omega. En los espíritus que no cultivaron la humildad, el pavor se apodera de ellos, porque siente que las tinieblas y la luz se lo disputan. Todo humilde siente una paz espiritual, porque en la vida sirvió a un Señor, sirvió a una causa y no se dividió. Alfa y Omega. El trabajo es la suprema jerarquía de todo mérito, porque todo trabajo requiere de todas las virtudes del pensar. El espíritu no se divide cuando ejecuta un trabajo, la mente unifica. La espiritualidad del individuo sirve al mandato del Padre. Alfa y Omega. En el reino de los cielos se desconoce todo grado de egoísmo. La alegría es la única filosofía, no se conoce otra. Es por eso que os fue escrito para vosotros, los adultos. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
De verdad os digo que con la llegada al mundo de los rollos del Cordero de Dios, se inicia en este mundo la más grande revolución del espíritu humano. Todas las demás desaparecen ante tanta grandeza. Escrito por el Divino Padre Solar, Alfa y Omega. Escrito fue que ni un divino instante se debería dejar de amar al Creador de toda vida. Es 1000 veces preferible vivir en la más inconcebible pobreza que dejar de amarle, aunque sea un microscópico instante en el tiempo terrestre. Alfa y Omega. Se vino al mundo para aprender, para perfeccionar sus propias virtudes vivientes. Las virtudes vivientes forman un todo, que se llama carácter humano. Es el modo de pensar y sentir de cada uno. Alfa y Omega. Todo arrepentimiento es una puerta que hace que todo espíritu se rectifique, dando paso a la humildad y a la honradez. Es la única oportunidad que tiene todo pecador. Ninguna virtud que no sea el arrepentimiento le limpia de todo pecado. Alfa y Omega. Orden 66. En la prueba de la vida, muchos defendieron causas que creían que eran justas. Una causa es justa cuando en su defensa de causa el espíritu lo hizo pensando en la divina psicología del divino evangelio de Dios. Fuera de esta causa, las otras causas serán llamadas en el divino juicio de Dios extrañas causas. Alfa y Omega. En los espíritus que no cultivaron la humildad, el pavor se apodera de ellos, porque siente que las tinieblas y la luz se lo disputan. Todo humilde siente una paz espiritual, porque en la vida sirvió a un Señor, sirvió a una causa y no se dividió. Alfa y Omega. El trabajo es la suprema jerarquía de todo mérito, porque todo trabajo requiere de todas las virtudes del pensar. El espíritu no se divide cuando ejecuta un trabajo, la mente unifica. La espiritualidad del individuo sirve al mandato del Padre. Alfa y Omega. En el reino de los cielos se desconoce todo grado de egoísmo. La alegría es la única filosofía, no se conoce otra. Es por eso que os fue escrito para vosotros, los adultos. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Alfa y Omega. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, continuamos hermanos, aquí en el programa Armagedón, que se transmite todos los días de lunes a sábado, de 7 a 9 de la noche, pero desde las 6 de la tarde, la hora de la doctrina del Cordero de Dios. El día de hoy saliendo a través de las 4 plataformas digitales, en canal de YouTube Armagedón del Perú, a través de nuestro fanpage Armagedón y por supuesto a través también de la página web de la radio, radioTVArmagedón.com, allí saliendo también a través de la televisión virtual. Estamos también en la página web del Movimiento Comunitario Alfa y Omega y enlazados a través de Radio Sistema de Ica, en la 95.3 en la FM, Radio Tupac Amaru en la 1130 amplitud modulada en la región Cusco y Radio Fiesta en los 105.3 en la Selva Central en Junín. Y Radio Latina en los 990 amplitud modulada todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Y por supuesto a nivel de Catacaos en Piura, Canal 9 de Catacaos. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, por acompañarnos. Gracias infinitas al Divino Padre Eterno por la oportunidad que nos da también de poder compartir 2 horas de programación. Bien, mientras nosotros estábamos transmitiendo el programa, también nos llegaban imágenes de lo que ha sucedido el día de hoy en la Plaza San Martín, donde
los colectivos que se encontraban en ese momento, como todas las tardes, haciendo un trabajo de esclarecimiento, de análisis y reflexión de lo que pasa en el día a día, aparecieron los incitadores de la vacancia, los golpistas, y fueron, por supuesto, repelidos por las personas que se encontraban en ese momento. Bien, eso es lo que les podría comentar con respecto a lo que ha pasado. En esta segunda hora, hermanos, de Armagedón Doctrinal, queremos compartir con ustedes un tema que a todos nos ha, por supuesto, no solamente nos ha llamado la atención, sino que nos ha fascinado, ¿no? Es el caso de saber que en el universo no somos los únicos, de que en el universo existen muchísimas clases de vida, de que nuestro planeta no es la única morada planetaria que está habitada, y que lo que Cristo dijo en el pasado, muchas moradas tiene mi Padre, existen infinitos planetas habitados ahí. Y en diferentes épocas, en diferentes momentos, estos seres nos han visitado. En diferentes épocas hay testimonios, hay evidencias que demuestran de que hemos sido visitados por nuestros hermanos del cosmos. Si nosotros buscamos en las evidencias que existen en las piedras no talladas por los habitantes que estuvieron en las pampas de Ica y Nazca, o vemos las inmensas pirámides de Egipto, las murallas hechas en la época de la antigüedad por mayas e incas, vamos a ver que hay algo que no podemos explicar. ¿Cómo es posible que en un lugar tan elevado de altura, ¿no?, sobre el nivel del mar, se puedan haber trasladado inmensos pedazos de piedra, enormes piedras que pesan toneladas? Si en ese tiempo no existían grúas ni aparatos tan sofisticados o como pudieran ser utilizados para poder ser construidos. Y lo mismo en Egipto, esas enormes piedras no estaban allí al lado en el desierto, tuvieron que traerlo de un lugar que han sido identificados por los cientistas, arqueólogos, y que están lejos de las pirámides. De dónde lo trajeron, qué ciencia utilizaron, cómo se relacionaban estos seres que vinieron del cosmos con los habitantes que existían acá. ¿Existieron civilizaciones de otros mundos que vivieron con nosotros? Son preguntas que muchos de nosotros tal vez a lo largo del tiempo nos hemos dado. Pero, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras con respecto a ello? Hay dos tipos de seres que se han contactado con nosotros. Aquellos que cumplieron con la ley de Dios, que respetaron las leyes que existían para el planeta de Tierra como un planeta en un proceso evolutivo donde nacen espíritus para expiar sus culpas o para aprender o enmendar errores. Y hubieron civilizaciones que sí respetaron las leyes, cumplieron sus propias leyes y no las transgredieron. Pero también existieron aquellas civilizaciones que vinieron a nuestro planeta, se tentaron el uso de la fuerza y abusaron de su poder. Y hubieron también seres espirituales de otros mundos, otros sistemas, que vinieron y sirvieron con las hijas de los hombres. Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, dicen que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y de ellas salieron los gigantes. Hoy vamos a hablar de esa raza de gigantes, que nos habla las Sagradas Escrituras, que existen algunos restos óseos de seres que miden a un tamaño superior al tamaño nuestro. ¿Quiénes fueron? ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron?
cómo fueron eliminados de la tierra. Lo vamos a responder. ¿Cómo? Porque la Biblia no es el único libro sagrado. La Biblia, existen otros libros sagrados que no fueron incluidos en la Biblia, que se les conoce como los evangelios apócrifos. Y uno de los evangelios que narra sobre estos hechos es el Evangelio de Enoc. Vamos a ver un video que les invito a que lo vean. Lo vamos a ver breve, ¿ya? Porque en realidad es largo. Vamos a verlo en forma breve para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. La agricultura, la revolución y así sucesivamente. La mayoría están al menos vagamente familiarizados con estos conceptos. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si las historias de los antiguos, cuentos de dioses y ángeles, de gigantes y desastres, son más literales de lo que pueden parecer a primera vista? Mira más de cerca, y una historia alternativa de la raza humana puede ser revelada. Una que cambia totalmente el conocimiento convencional y la historia del poder. Esta es una historia alternativa que ha sido censurada fuera del entendimiento humano, en su mayoría olvidada o ignorada, hasta ahora. A principios de 1946, en la región ahora conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos estaban cuidando sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, por monótono que fuera, tiraron alrededor las rocas que encontraron esparcidas por el áspero terreno desértico. Cuando una de esas rocas fue arrojada en la extensión oscura de una cueva, los adolescentes se sorprendieron al escuchar un fuerte ruido estremecedor resonando desde dentro. Explorando, encontraron una colección de grandes tinajas de barro, una de las cuales se había roto. Aunque no lo sabían en ese momento, estos adolescentes habían hecho un descubrimiento histórico. Dentro de los frascos había una serie de pergaminos antiguos. En los años que siguieron a este descubrimiento, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontrarían fragmentos de pergaminos adicionales en otras 10 cuevas de la zona. En conjunto formaron unos 800 a 900 manuscritos, colectivamente conocidos como los pergaminos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos estaban grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había sido olvidado durante mucho tiempo. Se llamó el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc se compone de 5 libros: el Libro de los Vigilantes, el Libro de Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc, que contiene unos 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del 7º patriarca en el libro del Génesis, Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé. El mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona un relato de los hechos completamente diferente, conduciendo al gran diluvio de la época de Noé, la cual es una historia doctrinal completamente diferente. Cuenta una historia de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo e indefinido. Desafortunadamente, lejos de simplemente observar a los humanos, estos vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas y en poco tiempo comenzaron a participar en actos sexuales depravados con ellas. El libro de Enoc dice que los niños nacidos a través de este mestizaje entre los vigilantes y los humanos se llamaban Nefilim. Estos Nefilim fueron, como se describe, gigantes y salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad, o, dicho de otra manera, gigantes sobrenaturales, devoradores de hombres. Enojado por lo que habían hecho los vigilantes, los descritos como dioses los encadenaron en una prisión subterránea en lo profundo de la tierra. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados. El libro describe los viajes entre el cielo y la tierra en su papel de intermediario, cómo voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los mismos confines de la tierra desde arriba. Sin embargo, a pesar de la intervención de Enoc, los dioses decidieron que la atrocidad en que la tierra se había convertido debía ser castigada. Por supuesto, el castigo sería una gran inundación.
Esta inundación destruiría a los Nefilim y cimentaría a los vigilantes en su prisión. Previo a ello, sin embargo, Enoch sería llevado al cielo en un carro de fuego. Curiosamente, el libro del Génesis, que habla de la gran inundación en las tradiciones abrámicas, hace referencia a los Nefilim en el capítulo 6, describiendo héroes antiguos, guerreros de renombre. Este no es el único lugar en el canon bíblico en el que aparecen los Nefilim. En Números 13, 32, 33, los israelitas visitan una tierra habitada por Nefilim, que son tan grandes que hacen Esto logra demostrar, una vez más, lo poderoso que es el símbolo de la... a los israelitas parecer unos saltamontes. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia se ven en los tiempos modernos como alegóricas, es decir, más como un mito filosófico que un registro histórico. Hay evidencia arqueológica de una gran inundación en el pasado de la Tierra, una, dicho sea de paso, también hablada en innumerables tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. Seres como los gigantes Nefilim realmente existieron, seguramente habría pruebas similares. ¿Y si las hay? En nuestro video documental de 30 minutos sobre gigantes, en el cual vinculamos la descripción y comentarios, destacamos docenas de historias de enormes esqueletos desenterrados en América del Norte, junto con muchos artículos periodísticos de finales del siglo XIX y principios del XX que sugieren que gigantes antiguos eran de hecho reales y coexistieron con los primeros humanos. Han habido civilizaciones superiores a vosotros, de ciencia tan inmensa que jamás la superaréis, mas ninguno queda, pues así lo pidieron sus espíritus en el reino de los cielos. Todos los que parten del mundo lo hacen porque lo pidieron y las circunstancias también. La divina televisión que enseña las civilizaciones del mundo que ya no están en el espacio, como todo lo imaginable existe en el reino, es que existe también la televisión planetaria del futuro, una televisión solar que enseña las futuras creaciones del Padre Jehová. Los cielos crecen como crecen y maduran los planetas, así como crecen y maduran los frutos de la naturaleza. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En el macrocosmo hay mundos tan gigantescos que sus frutos no cabrían en la tierra. De todo hay en la viña del Señor. ¿Qué nos enseña aquí el Divino Padre Eterno? Nos enseña que existen tantos mundos habitados como pudiéramos imaginarnos y no nos imaginamos. Porque hay mundos del macrocosmos como del microcosmos. Y cada uno, por supuesto, con su jerarquía y su propia filosofía planetaria que tiene y que trae. Nosotros como seres humanos tal vez nos volveríamos locos si viéramos a un ser tan inmenso. Pareceríamos langostas. Y ese fue el sentimiento que tuvieron los israelitas cuando llegaron a un determinado lugar y donde vieron a seres humanos enormes que estaban cargando uvas, ¿no? Y cuando ellos cargaron los racimos de uva, los cargaban entre dos como si fuera todo un saco de algo grande, ¿no? Y contaron a todos aquellos que estaban ahí de la presencia de seres gigantescos. Este relato que está en la Biblia lo podemos encontrar en David y Goliat. Goliat era un hombre gigante, enorme, que nadie lo podía vencer, era el terror de los pueblos. Y David lo vence, ¿no? Lo vence justamente por la habilidad que tenía y la fe en Dios, vence. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el Padre Eterno nos enseña de que hay infinitas civilizaciones en el mundo. Hay civilizaciones que han caído, como decíamos en la primera introducción del tema. Por ejemplo, nos habla de los que enseñaron la esclavitud a los seres humanos. Las escrituras del Padre Jehová no enseñan la esclavitud. Estos ciegos de las leyes del Espíritu debieron haberse fijado más
a quienes estudiaron. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo estudioso de los creadores de la primera esclavitud en el mundo. Mundos, de verdad os digo que muchas civilizaciones del pasado terrenal han esclavizado a otros. Ninguno de estos tiranos ha entrado al reino del Padre, ni ninguno entrará. En el caso concreto de los faraones, las primeras dinastías que llegaron al planeta Tierra tenían un tamaño de 30 metros de altura. Eran seres enormes, con otros poderes mentales. Tenían poderes mentales, pero sin embargo tenían tanto conocimiento en comparación a los seres humanos y que habían venido a la Tierra con una misión de colonizar, pero para la luz, de transmitir lo que ellos sabían, para ayudar a avanzar a la humanidad, pero sin embargo se tentaron en la fuerza, en el poder, ¿no? Y se hicieron adorar como dioses y crearon la primera esclavitud y crearon la forma de adoración material. Ellos fueron los creadores del ocultismo, ellos fueron los creadores de la base, ¿no? Del fundamento de lo que es hoy el sistema de vida capitalista, que es materialista, que niega las ideas del espíritu, que impide que como seres humanos podamos avanzar y podamos desarrollarnos. Y muchos de estos seres que nos visitaron provinieron de sus planetas en sus naves plateadas, ¿no? O platillos voladores como nosotros lo conocemos. Muchos de ellos, utilizando estas naves, llegaron a nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, en un fragmento de la ciencia celeste, el Padre Eterno nos enseña que los tripulantes de los platillos voladores, las reencarnaciones geométricas las hacen ellos mismos, porque ellos poseen el divino verbo solar. Ellos dan y quitan vida, cumpliendo las divinas leyes de Dios. En ellos las leyes de la creación les están amorosamente subordinadas, y toda ley solar entre ellos y la criatura se hace a través de la telepatía geométrica que no tiene límites. Esta geometría se transmite de mundo en mundo y de sol a sol. Las infinitas jerarquías telepáticas se ayudan unas a otras en hacer llevar mensajes celestes a remotísimas y desconocidas. Vemos allí lo que nos enseña el Divino Padre Eterno, ¿no? Cómo es que los tripulantes de estos platillos voladores han desarrollado el verbo solar, el verbo creador, que es la capacidad de crear en fracciones mínimas de tiempo cosas colosales, algo que para nosotros es imposible hacerlo, pero para aquellos que han desarrollado justamente la capacidad mental pueden hacerlo, y se convierte en ciencia, no se convierte en mito, milagro, no, sino es parte de la utilización de una de las facultades que tienen los seres humanos. Es como que nosotros tenemos la facultad de poder agarrar el lapicero y lo hacemos con una facilidad porque lo hemos desarrollado durante tanto tiempo desde pequeños, pero no tenemos desarrollado nuestras capacidades mentales. Por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la teleaudiencia, la telequinesis, no la tenemos desarrollada, pero existe. Está en germen en cada uno de nosotros, sino que no se ha desarrollado. No hemos logrado despertar en nosotros esas facultades, que sí lo hicieron otros seres, como por ejemplo nuestros hermanos y hermanas del cosmos, ¿no? Nuestros hermanos procedentes de otros puntos del universo. Bien, hermanos, estamos llegando casi a la media hora del programa Armagedón. Vamos a ir a un pequeño intermedio del programa y luego retornamos con ustedes hablando justamente de este tema, ¿no? No estamos solos, han existido, existen y existirán las civilizaciones antiguas. Vamos a un intermedio y luego retornamos. No se muevan.
De verdad os digo que con la llegada al mundo de los rollos del Cordero de Dios, se inicia en este mundo la más grande revolución del espíritu humano. Todas las demás desaparecen ante tanta grandeza. Escrito por el Divino Padre Solar, Alfa y Omega. Escrito fue que ni un divino instante se debería dejar de amar al Creador de toda vida. Es 1000 veces preferible vivir en la más inconcebible pobreza que dejar de amarle, aunque sea un microscópico instante en el tiempo terrestre. Alfa y Omega. Se vino al mundo para aprender, para perfeccionar sus propias virtudes vivientes. Les invitamos, hermanos, amigos,
Les invitamos a sintonizar el programa Armagedón todos los días, de lunes a sábado, de las 6 de la tarde, la hora de la doctrina del Cordero de Dios, y de 7 a 9 de la noche, su programa de prensa popular y alternativa Armagedón. Bien, ahora vamos a continuar con ustedes, y el día de hoy invitarles también a que mañana nos puedan acompañar en esta actividad que realizaremos el día domingo a partir de las 4 de la tarde en la Plaza San Martín. Y el 8 de marzo, hermanos, va a haber una movilización por el Día Internacional de la Mujer, punto de concentración desde las 4 de la tarde en la Plaza San Martín. Así que todas nuestras hermanas, hermanos que son simpatizantes del movimiento comunitario Alfa y Omega, hermanas estudiantes o hermanas amigas que quieran estar presentes este día, el 8 de marzo, va a haber un evento artístico, político y cultural y una movilización por el Día Internacional de la Mujer. Así que están cordialmente invitados el día martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Proletaria, la mujer trabajadora. Bien, vamos a continuar entonces. El día de hoy estábamos comentando justamente acerca de las civilizaciones antiguas. Habíamos mencionado el libro de Génesis en el capítulo 6, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar sobre este tema en el libro de Génesis en el capítulo 4, desde el verso 14 hasta el 17. Dice así: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿No? Acabamos justamente de hablar de Enoc. Acabamos de mencionar lo que la Biblia nos menciona, nos habla de tribus que existían paralelamente a la existencia del paraíso en la tierra. Es decir, que estaban fuera del paraíso. Y cuando son echados a Adán y Eva, ellos al ser echados fuera de la tierra, ellos tienen que buscar cómo sobrevivir. Y tienen 2 hijos, Caín y Abel. Y cuando Caín mata a Abel, él huye y Dios le hace una marca para que las tribus que le encuentren no lo maten. Y justamente en ese trajinar es que llega a una tribu donde se casa con la que iba a ser su compañera y tiene un hijo llamado Enoc. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, refuerza lo que acabamos de leer y dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el libro de Números, capítulo 13, 32, también nos habla. Dice: hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Eso es lo que les mencionaba hace algunos instantes, ¿no? De cómo es que uno sin quererlo siente ese complejo de inferioridad del verse tan chiquito en comparación a seres tan gigantescos.
Y el Divino Padre Eterno nos dice que estos gigantes, para otros gigantes, son enanos. Y lo mismo estos gigantes para otros gigantes. Porque hay seres que ven a la Tierra como una pelotita de ping-pong, pequeñísima. Imagínense el tamaño que tienen estos seres. Porque el universo es infinito, colosal, gigantesco. Y nuestro sistema solar es pequeño en comparación a otros sistemas solares. Y nuestro planeta, ni lo digamos, ¿verdad? En el libro de Eclesiástico, en el capítulo 16:7, dice: Dios no perdonó a los gigantes antiguos que orgullosos de su fuerza se sublevaron. ¿Contra quién se sublevaron? Contra Él. Porque no cumplieron con la misión encomendada para venir a la tierra. Al principio, cuando se acababan los gigantes orgullosos, la esperanza del universo se refugió en un arca y guiada por tu mano dejó en el mundo la semilla de una nueva generación. Lo que el libro de Enoc nos habla, de que los gigantes fueron barridos, ¿no?, de la faz de la tierra en el diluvio universal y solo se salvaron los que estaban en el arca. Eso está en el libro de Sabidurías, capítulo 14, verso 6. En el libro de Nahum dice lo siguiente, capítulo 1. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿A quién se refiere este fragmento de las Sagradas Escrituras? Justamente se refiere al Divino Padre Eterno, ¿no? El Divino Padre Eterno, creador del universo. ¿Y qué nos dice la ciencia celeste con respecto a estos seres gigantescos? Y nos dice no solamente que habían seres humanoides como nosotros, con la contextura física como nosotros, gigantes, enormes, pero con forma física humana. En la ciencia celeste, el Divino Padre Eterno nos habla de una civilización de gigantes, pero era una civilización con otra geometría física y con otra composición de su materia. Habla, por ejemplo, de los seres de fuego, ¿no? Por ejemplo, antes de llegar al tema de los seres de fuego, vamos a hablar también de los seres pequeñísimos que llegaron a la Tierra, de 1,20 m, y de seres gigantescos de 30 metros que llegaron a la Tierra, por ejemplo, la primera dinastía faraónica. Pero los venidos de la civilización procedentes del planeta amarillo eran criaturas de esos tamaños. Los que siguieron multiplicándose en la Tierra fueron gigantes, pero los primeros que llegaron eran pequeños. Los gigantes medían hasta 8 metros, los pequeños 1,20 m. Estas criaturas tenían ojos grandes y sus rostros eran muy semejantes, algo así como una gran familia de gemelos. Ellos llegaron en platillos voladores. Cuando llegaron, ellos ya sabían de la catástrofe de los Atlantes. ¿A qué nos referimos esto, hermanos? Hace muchísimos años, nosotros fuimos a una campaña de difusión en Ica. Y allí, yo me acuerdo muchísimo, estábamos un grupo de hermanos. También estaba nuestro hermano Carlos en ese tiempo. Todos estábamos allí haciendo la campaña de difusión. Y quisimos ir a ver estas piedras grabadas que existen en el Museo de Ica. Estaba ahí el doctor Cabrera en ese tiempo. Él nos mostró esas piedras. Nosotros le dijimos que teníamos un libro de la traducción telepática de las piedras de Ica. Él tenía una teoría, pero no lo quería vincular un poco con lo de la divinidad. Tenía una explicación un poco más material de las cosas. Entonces él nos mostró un resto óseo de lo que él decía que eran humanoides gigantes, grandes. O sea, una especie de una parte del hueso, de nosotros, por ejemplo, ¿no?, en el brazo y en el antebrazo,
tiene un tamaño determinado, pero de él era enorme esa parte del hueso. Y nos mencionó que no era el único resto óseo que había encontrado, sino que había encontrado otros. Y que comparando con las piedras grabadas de Ica, él veía que en estas piedras grabadas de Ica habían grandes conocimientos de geodesia, astronomía, física, medicina y todo por el estilo. E inclusive habían entendido esta civilización procedente del planeta amarillo, habían entendido de que utilizar la sangre de una mujer embarazada, hacer una transfusión sanguínea para un tipo de operaciones o trasplante de algún órgano, era muy adecuado para poder hacer ese tipo y no tenga anticuerpos, no se crea un rechazo al órgano. Entonces, había cierto fundamento científico, por supuesto, pero también había esa otra, la versión, ¿no?, de los seres gigantescos. ¿Qué más nos dice el Divino Padre Eterno con respecto a este tema? Por ejemplo, cuando nos habla, por ejemplo, de los procedentes del planeta amarillo que vinieron antes de los que poblaron la Pampa de Nazca, nos dice que entre ellos había un tiempo de diferencia de 33.000, ¿no?, años de diferencia. Los atlantes eran más primitivos que las últimas generaciones del planeta amarillo, que un planeta en estado de vejez y que pronto a desaparecer, tuvieron que salir de su planeta y venir a la Tierra. Bueno, en realidad hay muchísimas explicaciones de este tema que ustedes lo pueden encontrar en el libro que se ha publicado y que también lo tenemos en el restaurante vegetariano Naturaleza y Salud. Los invitamos a que puedan visitarnos todos los días a partir del mediodía hasta las 6 de la tarde. Pero usted puede venir un poquito más tarde, a partir de 3 de la tarde allí, para que nuestro hermano Medardo los pueda atender, los pueda entregar algún libro, los folletos, las separatas que ustedes deseen. Porque si ustedes llegan en hora punta, es un horario de trabajo y como ustedes entenderán, es un poco difícil poder atenderlos como ustedes se merecen. Entonces, en la ciencia celeste, hermanos, el Padre Eterno nos revela sobre este tema de las civilizaciones antiguas, de los que vinieron de la Tierra y también de lo que yo les había comentado, ¿no?, sobre estos seres gigantescos o los hombres de fuego. Inclusive hombres pequeñísimos conocidos como los Travers, ¿no? Bien, vamos a leer un fragmento donde el Divino Padre Eterno nos habla justamente de estas civilizaciones. Y para entender esto hay que entender, hermanos, que lo que hay arriba es igual a lo de abajo, ¿no? Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y eso no es una retórica que se repite, sino que así como aquí en la Tierra existen seres que se tientan el poder y tratan de dominar, invadir pueblos, así también hay arriba. Así como hay seres que tratan de ayudar, de colaborar, de apoyar a su prójimo, también lo hay arriba. Pero la diferencia es que en el universo infinito existe un plan de creación, un plan divino, y que el Divino Padre Eterno, en base a ese plan que existe para cada planeta Tierra, se vale de sus hijos mayores para transmitirnos conocimiento, experiencias, sal de vida y para enviar doctrinas y revelaciones también. Y es así que los venidos de diferentes partes del universo en los platillos voladores han cumplido diferentes misiones en la Tierra. Por ejemplo, hablando del macrocosmo, que es el mismo reino de los cielos,
Macro significa mayor y allí las cosas, las escenas no tienen límites. Todo es gigantesco porque lo de Dios no tiene límite. Por eso se enseñó que Dios es infinito. Nosotros estamos en el microcosmos menor. En el Evangelio está como del polvo eres y a polvo volverás. Significa que de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves. También nos dice el Divino Padre Eterno. Entonces, esto significa que en el espacio existen seres gigantescos, porque nada tiene límites en Dios. Los que en su forma de fe dicen que no hay seres gigantescos, tienen juicio de parte de Dios porque le ponen límite a Dios. Ese es problema de ellos también, ¿no? Acá nos habla de los seres gigantescos, enormes. En una de las visiones que tuvo el divino enviado del Padre Eterno, él mencionaba a estos seres gigantescos de la siguiente manera. Dice: veo yo siempre escenas que hay acá, los veo allá. Por eso se escribió lo de arriba es igual a lo de abajo. Veo yo unos banquetes de gigantes, enormes, hermano, que escapa a la mente y veo unos gigantes que brindan en copas. Entonces el recorrido de uno de los gigantes en tomar la copa lo hace atravesando soles y planetas para tomar la copa. Entonces el Padre me dice: hijo, esos gigantes que tú ves son enanitos para otros que hay, porque lo de Dios no tiene límites, ni en tamaño ni en nada. Estos son enanitos para otros, y así remóntate hasta donde la mente pueda imaginar. Y lo grandioso es que no se dan cuenta que son gigantes, tal como nosotros no nos damos cuenta que somos gigantes para la hormiga. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y eso es cierto. La mayoría de nosotros no somos conscientes, en realidad, de las dimensiones que tenemos. Solamente cuando tenemos patrones de comparación, ya sea de menor tamaño o mayor tamaño, podemos pensar, ¿no? Si vemos a seres enanitos, diremos: ah, soy grande, soy gigante. Pero si nosotros en comparación a otros seres gigantescos no vemos, diremos: pues somos enanos, somos langostas, ¿no? Tal como se sintieron los israelitas. Entonces, en el cosmos existen pues este tipo de criaturas, civilizaciones que en diferente época, ¿no?, ellos nos han visitado. Ahora, el Divino Padre Eterno también nos enseña que nosotros no nos damos cuenta que somos gigantes para la hormiga. Lo de arriba es igual a lo de abajo, y me dice el Hijo: si un ser humano visitara los planetas del gigante, se vuelve loco, sufriría un terrible complejo de inferioridad. Y si llega a volver vivo a la Tierra, vuelve enloquecido, llega con tan de nadie lo cree. Qué desesperante haber visto una cosa y que nadie lo cree, ¿no? Y eso es lo que le pasa a muchos hermanos y hermanas nuestras, hermanos. Cuando ellos tienen contacto o tienen visiones o tienen alguna experiencia que no se ajusta a la forma establecida, a la forma formal, a lo que existe, entonces le tildan de loco, le tildan de una persona que no está pues en su sano juicio, y por lo tanto no le hacen caso. Bien, hermanos, vamos a quedarnos allí para poder comentar un poquito más. En la ciencia celeste, hermanos, al ser todo una doctrina, revelación que envía el Padre Eterno, como doctrina del Padre Eterno pone las cosas en su justo lugar y restituye el orden de todas las cosas. Y una de las cosas que restituye la doctrina del Cordero de Dios es la historia. Nosotros conocemos una historia, y es una falsa historia porque no conocemos toda la realidad de lo que sucedió. Y muchos eventos de la historia son contadas a partir de los intereses creados de ese tiempo. Y es por eso que existe una historia alternativa o una historia real de los pueblos, y que se fundamenta en versiones de los mismos protagonistas.
Porque imagínense leer la historia de la invasión española en el Tahuantinsuyo, en el Imperio de los Incas, de parte de la versión de los conquistadores, y leer la historia de cómo fue la invasión española a partir de los pueblos indígenas que sufrieron. Son dos polos opuestos, diferentes, ¿no? Pero si nosotros conocemos una sola versión de la historia, no tendremos una real visión de lo que realmente sucede. Y eso es lo que pasa actualmente. Hoy nosotros teníamos preparado otro video que quisimos compartir de la denuncia de una de las fiscales que ha sido tocada, su nombre, en programas de televisión de señal abierta. Programas que tienen una alta llegada, ¿no? Y que se ha trastocado y se ha tergiversado las cosas y se ha creado una falsa información para dar coherencia a lo que se decía. Entonces, así como se crean ese tipo de historias para hacer creer al pueblo de que este gobierno es un gobierno corrupto igual que los demás, para que pierda el soporte que tiene, ¿no? También, no solamente parte de los errores que pueda cometer el gobierno, sino también de cómo es que se crea una historia para hacer ver esos errores pequeños o grandecitos que hay, para hacerlo ver como algo gigantesco, algo descomunal, como nunca antes en ningún gobierno neoliberal se ha hecho. Nunca hemos visto esta capacidad, ¿no? Y este cinismo de la gran prensa hegemónica por tratar de tergiversar la realidad y mostrar una verdad virtual. Entonces, lo mismo que pasa acá abajo sucede arriba, ¿no? Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hermanos, amigos, les agradecemos a cada uno de ustedes vuestra participación, el acompañamiento que han tenido con nosotros, y les invitamos a que el próximo lunes nos sintonicen y puedan acompañarnos a través de los 3 programas de Radio TV Armagedón. El programa de la Hora de la Doctrina del Cordero de Dios, el programa de Armagedón Prensa Popular y Alternativa y el programa de Armagedón Doctrina. Infinitas gracias al Divino Padre Eterno por una oportunidad que nos da, deseando que las cosas se vayan solucionando de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la verdad, y que todo tipo de atropello cese y podamos hablarnos como hombres y mujeres de una misma nación que quiere y aspira a una nueva sociedad. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana en Radio Latina y el día lunes a través de Radio TV Armagedón. Muy buenas noches. Permiso. Usted escuchó su programa Armagedón. Dios mediante, estaremos con ustedes el día de mañana.